Noticentro 1, CMI. UCIs en cuidados intensivos. Hay alerta por alta ocupación. En Bogotá quedan 133 camas. En Cundinamarca se perdieron más de 7.000 vacunas. Se rompió cadena de frío. Se mantienen 80 bloqueos en todo el país, dice el ministro de Defensa. Comité Nacional de Paro viaja a Cali. Avanzan diálogos para levantar bloqueos. Fuertes disturbios en Buga. Hay enfrentamientos con el ESMAD. Desabastecimiento de gas en Ituango. Bloqueos no permiten ingreso de camiones. Así fueron los disturbios en Barranquilla en medio del partido Junior River Plate. Atraco a mano armada en el Poblado. Fleteros interceptan el taxi de sus víctimas. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En medio del paro nacional, el COVID-19 no da tregua y la presión en la ocupación UCI sigue aumentando. En Bogotá quedan 133 camas disponibles y hay varios pacientes en espera. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades en salud? Luisa, buenos días. Es preocupante y lo que dicen las autoridades de salud es que el sistema de la UCI es dinámico y cambia minuto a minuto. Sin embargo, en el más reciente reporte informan que quedan, como usted lo dijo, 133 camas disponibles. Sin embargo, las solicitudes al CRUE por día superan ese número por mucho. Son más de 200 las que se registran dependiendo del día. Así como han aumentado los contagios debido a las aglomeraciones, también aumentan las solicitudes. En medio de este panorama conocimos la historia de Germán, su hermano, tiene 40 años y en estos momentos necesita una UCI. Según la EPS Colpersan, a la que está afiliado, sigue esperando. Mi hermano es una persona joven de 40 años, con familia, y en este momento está requiriendo urgentemente una UCI. Está hospitalizado por COVID en el Hospital San Ignacio. Todos los días llegan nuevas solicitudes y todos los días ubicamos pacientes. Este es un proceso dinámico. Ya empezamos también a buscar la posibilidad de que estos pacientes o algunos de ellos puedan ser atendidos en otras ciudades donde ya va bajando un poco el nivel de congestión de unidades de cuidados intensivos. Según Salud Data, a corte de ayer, la ocupación UCI en la unidad total está en un 92.3% y en la de COVID en un 93.8%. Recordemos que el mismo secretario de Salud en los últimos días informó que en esta tercera ola, que ha sido peligrosa y extensa, se podría llegar hasta un 98% de ocupación. Como él mismo lo dijo, se está tomando en cuenta mandar pacientes a otras ciudades que requieran una UCI y en esas ciudades que ya vaya bajado la demanda de este sistema de salud. Entre tanto, el Colegio Médico también le solicita al Gobierno Nacional que se declare ya mismo la emergencia roja hospitalaria para que se puedan hacer otro tipo de actividades que ayuden a disminuir esta ocupación UCI, no solo en Bogotá, también en otras ciudades. Entre tanto, y hablando del panorama UCI, las aglomeraciones han sido un poco un aliciente, o no un aliciente, sino una causa para que este aumento se genere. El balance que tenemos de ayer son más de 44 eventos con 33.000 personas que asistieron a las manifestaciones. Aunque fue mayormente pacífica, como lo pudimos registrar en todo el día en nuestras emisiones, en horas de la tarde, específicamente en este sector de la carrera séptima, cerca a la Plaza de Bolívar, vemos cómo hay segmentos de madera en algunos locales porque fueron vandalizados entidades bancarias, almacenes o locales en donde se ofrecen comidas. Incluso están arreglando hasta el momento el Oxxo que se vio afectado en anteriores protestas. Esto fue lo que dijo el secretario encargado de gobierno de la ciudad. Trataron de quemar la polisombra del Congreso de la República, tiraron bombas Molotov al portal de las Américas de Transmilenio, agredieron a funcionarios y a la policía en el Monumento de los Héroes, y en estos lugares el ESMAD se vio obligado a intervenir. Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que a lo largo y ancho del país continúan 80 bloqueos. Ellos solicitan que dejen pasar a las personas que están transportando alimentos o que transportan elementos de salud. Bloqueos que afectan la distribución de alimentación, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno, bloqueos que están afectando la reactivación económica. Hacemos un llamado a los responsables de esos bloqueos que desbloqueen esas vías por el bien del país y porque es un delito lo que están cometiendo.
Y mucha atención porque en otras noticias, y escuchen este número bien, 7.020 vacunas contra el COVID-19 se perdieron en Cundinamarca debido a una problemática en la cadena de frío, en los almacenes de esta vacuna que está en todo el departamento. Esto fue lo que dijo el gerente para el COVID. Esto nos lleva a hacer un llamado a todas las personas del departamento que tienen en custodia vacunas contra el COVID en los diferentes niveles, municipios o IPS, para garantizar la adecuada custodia de las vacunas, la responsabilidad en el manejo de estas. Anoche inmediatamente tuvimos conocimiento por parte del Ministerio, procedimos a hacer la notificación a la Oficina de Control Interno para que adelante las investigaciones respectivas y se realice la notificación a las entidades de control. En el departamento han sido aplicadas más de 400.000 vacunas y ante este caso se están realizando las investigaciones pertinentes. Son las noticias que tenemos hasta el momento. Sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en fuertes disturbios terminó el plantón de jóvenes que se oponían a que se jugara anoche el partido Junior River. Fueron más de 2 horas de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Jorge Castro, buenos días. ¿Cómo fueron los hechos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes que estaban contra el desarrollo del partido Junior River tumbó una de las vallas y atacó a piedra a los integrantes de la fuerza pública que mantenían un cerco de seguridad. ¿Cuál es el balance, señor general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla? Muy buen día. Buenos días. Aquí lo importante es que se llevó a cabo el partido, jugaron los 90 minutos. Por lo tanto, no hubo en algún momento riesgo de que estas personas llegaran hasta el estadio o peor aún que trataran de ingresar hasta la cancha. Como ya se mencionó, ellos llegaron a las 3 de la tarde, estamos hablando de los manifestantes, iniciaron unas arengas, pero en algún momento, en una barrera perimetral que teníamos a 2 cuadras alrededor del estadio, tumbaron unas vallas. Después de estas vallas venía una segunda línea de contención que eran mis policías, pero esa línea de vallas era el indicador de que si las pasaban, era que se tenía claro que la intención, que ya la habían motivado con sus arengas y la habían movido también por redes, era real y que lo que querían era interrumpir el partido y ya teníamos los jugadores allí en este estadio y pues había que preservar no solamente el partido, sino también la integridad de estos jugadores, la mitad de ellos extranjeros, y hubo la necesidad de intervenir. Y en esta intervención pues se puso la situación con la necesidad de la utilización de gases, de repeler también un ataque con piedras que estaban haciendo estos manifestantes, y pues la situación se prolongó por varias horas, pero alejado de lo que es el estadio, a unas 3 cuadras aproximadamente, y siempre en línea retirándonos del estadio para no interrumpir el partido. General, ¿policías heridos y daños en la estructura física de establecimientos comerciales? Así es, tuvimos 2 policías lesionados, uno en un ojo y otro con una fisura en el brazo, en uno de sus huesos, y de igual manera se tuvo algunos hechos vandálicos ya en horas de la noche, un establecimiento comercial, una estación de servicio, un supermercado, 2 cajeros automáticos, y este es el balance que podemos dar el día de hoy de lo sucedido la noche anterior. Muy amable al general Diego Rosero, es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. De otra parte, en un rápido operativo fueron capturados 4 delincuentes que cometían un asalto a una vivienda en el norte de la ciudad de Barranquilla. Tras la captura se pudo verificar por parte de las autoridades que estas 4 personas sumaban en total 24 anotaciones judiciales y 2 de ellos tenían detención domiciliaria. Se produjo una intensa balacera que finalmente terminó con la captura de los 4 antisociales y también la recuperación de la totalidad de lo robado, más de 130 millones de pesos. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y se reanuda la mesa de diálogo entre representantes de la resistencia en Cali con las autoridades regionales, políticos y del gobierno nacional. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuántos bloqueos se mantienen a esta hora en la capital del Valle? Hola, muy buenos días, Luisa, televidentes. Pues mire, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hay 8 puntos de bloqueo. Lo novedoso es que hoy hay varios sectores que se encuentran completamente despejados. Por ejemplo, como en el oeste, es decir, hacia la vía al mar. También hay en estos momentos, según nos dice la Secretaría de Movilidad, no se presentan bloqueos
tampoco en el centro de la capital del Valle del Cauca. Solamente hasta ahora hay en el oriente de la ciudad hay 4 obstáculos a la movilidad y en el sur otras 3. Hay 7 bloqueos en este momento en Cali, a diferencia de otros días que amanecíamos hasta con 18 puntos de bloqueo. Esto sin duda es una luz de esperanza para esta mesa de diálogo que se instala aquí en la capital del Valle del Cauca. La conforman más de 25 personas de la resistencia de Cali, es decir, de los puntos de bloqueo, de las personas que están respaldando el paro nacional. También están delegados del gobierno nacional, como por ejemplo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. También está la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, y la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, por supuesto. También están aquí las autoridades regionales, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y también en los próximos minutos se espera que continúen llegando más representantes de la resistencia y el alcalde de Cali. Hay que recordar que ayer, por ejemplo, fue suspendida esta mesa porque exigían la presencia del presidente de la República. Sin embargo, hoy esperan poder consolidar algún acuerdo que permita levantar esos bloqueos que continúan aquí en la capital del Valle del Cauca. Noticentro 1 CMI habló hace algunos minutos con el ministro de Justicia. Llevo en la ciudad de Cali aproximadamente 10 días y precisamente buscando la concertación y el diálogo, que es la política del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Desde luego, desde el gobierno nacional queremos siempre acordar con los jóvenes, por eso estamos en el Coliseo María Isabel Urrutia, de aquí el barrio Mariano Ramos, y decirles que la idea es ponernos de acuerdo con ellos para finalmente acabar con esos bloqueos que afectan a la ciudad de Cali y por consiguiente el abastecimiento, no solamente de alimentos, sino las vacunas, los medicamentos y por supuesto el combustible que tanto se requiere aquí en el distrito de la ciudad de Cali. Ministro, los jóvenes siguen insistiendo en la venida del presidente de la República. Hombre, el señor presidente de la República es autónomo e independiente y él mirará en qué momento arriba nuevamente la ciudad de Cali para poder dialogar con los jóvenes. Él también lo quiere, hacer un diálogo directo con ellos, pero la agenda es de él le decidirá en qué momento. Ahí estaba el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que es uno de los representantes del gobierno nacional aquí en esta mesa de diálogos. Estamos ubicados en el Coliseo María Isabel Urrutia, en el oriente de la capital del Valle del Cauca, muy atentos a todo lo que se pueda lograr hoy durante esta nueva jornada de conversaciones que busca principalmente el desbloqueo en varios sectores de la capital del Valle del Cauca. Y a propósito de bloqueos, esta mañana hubo una fuerte confrontación entre algunos manifestantes y la fuerza pública en el municipio de Buga, centro del Valle del Cauca, que estaban obstaculizando una vía. El ministro de la Defensa, Diego Molano, a través de su Twitter dijo que 250 hombres de la policía y del ejército retomaron el control de la vía panamericana a la altura del tramo Cali-Buga. Vehículos con alimentos, oxígenos y material de salud inician tránsito hacia la capital del Valle. Ya se han desbloqueado 5 pasos en este corredor. Ahí ustedes están observando en estos momentos las imágenes de la fuerte alteración del orden público que hubo esta mañana en el municipio de Buga. Y por otra parte, hoy nuevamente volvió a funcionar el sistema de transporte masivo mío. Será gratuito hasta el día de mañana. Está funcionando solamente con 8 buses en la ruta E21 que está comunicando nada más desde el norte hasta el sur de la capital del Valle del Cauca y que pretenden con esto poder retomar nuevamente el servicio de manera paulatina. El servicio de transporte masivo mío funciona entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Y finalmente, a propósito también de los bloqueos, varios empresarios, por ejemplo, como la Cámara de Comercio, están solicitándole tanto a las autoridades como a los manifestantes que se habiliten corredores humanitarios, porque en estos momentos el principal puerto sobre el Pacífico colombiano se encuentra sin muchos alimentos no perecederos y necesitan que estos ingresen al puerto de Buenaventura. Es por ahora toda la información. Nosotros seguiremos muy pendientes a lo que se desarrolla aquí en esta mesa de diálogo entre los líderes de la resistencia en Cali, el gobierno nacional y las autoridades locales. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, desabastecimiento de gas en Ituango. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Medellín se convocó a un acto de reconciliación en medio de las protestas que han dejado varios hechos de violencia. Yussi Chaparro, muy buenos días. ¿Y quiénes participaron en este acto? No puede resolver todo de la noche a la mañana. Hola Luisa y televidentes, buenos días. En este acto simbólico de reconciliación participaron organismos de defensores de derechos humanos de la Personería de Medellín, también participantes, las personas del comité organizador del paro, representantes de la policía y en fin, también estudiantes y algunos docentes. En lo que querían hacer era un acto de reconciliación simbólico debido a los últimos actos vandálicos que se presentaron en días anteriores. Recordemos que las últimas marchas han avanzado de manera pacífica y básicamente lo que querían era encender una luz, entregar flores y también pintar algunas de las fachadas de esta sede de derechos humanos de la Personería de Medellín, que ha resultado afectada por estos actos vandálicos. Dicen que serían algunos de los infiltrados encapuchados que no hacen parte de los manifestantes y que serían las personas que quieren desestabilizar el objetivo de la marcha, que en Medellín hasta el momento se ha cumplido en calma. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 11:19 de la mañana, estamos en este momento en el edificio inteligente de EPM, donde se adelanta una rueda de prensa por parte del gerente justamente Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, en donde se están tocando varios temas, entre ellos una delicada situación que se vive en el proyecto de Hidroituango y también en el municipio de Hidroituango, donde se reporta el desabastecimiento de gas debido a las protestas que ha habido durante los últimos días por parte de algunos campesinos, barroqueros de la zona y también movimientos de Ríos Vivos, quienes están haciendo exigencias para que sean reparados, según ellos, por las afectaciones que han tenido tras el proyecto hidroeléctrico, y que esto ha impedido el paso de algunos de los camiones. Ha habido algunos bloqueos. Entre tanto, el alcalde de Medellín esta mañana se pronunció diciendo que no se puede impedir que haya un paro, pero que sí piden que no haya estos bloqueos, pues no han podido salir algunos de estos trabajadores y ahora está impidiendo también el paso del gas. Es la rueda de prensa entonces que a las 11:20 de la mañana se adelanta aquí en EPM, pero también en otras noticias de Medellín. En video quedó grabado un atraco a mano armada a los ocupantes de un vehículo de taxi que se movilizaban por el barrio del Tesoro de Medellín. Este es el momento en el que uno de los vecinos graba cuando estos dos fleteros y también sicarios armados en dos motocicletas abordan a los ocupantes de este vehículo y en cuestión de segundos abren las puertas y les quitan las pertenencias. La policía analiza estas imágenes, dicen que aún no hay denuncias, pero que le piden tanto a las víctimas como a las personas que están grabando estos videos que hagan la respectiva denuncia para poder dar con el paradero de estos delincuentes. En minutos tendremos ampliación de las noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yussi, muchas gracias. Y las autoridades en Cartagena capturaron a 3 personas por abuso sexual contra menores de edad. Uno de los casos se cometió al interior de una tienda. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son los detenidos? Buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, todos estos capturados fueron detenidos en una operación realizada en diferentes puntos de la capital de Bolívar. Uno de ellos, Juan Pablo Tobar Trujillo, de 26 años de edad, quien habría sometido a una menor de 14 años, aprovechando que se encontraba con ella solo al interior de una tienda. De igual manera, fue capturado Brian Medrano, de 26 años de edad, quien habría empleado la fuerza para llevar a una menor de 13 años hasta una vivienda y allí abusar sexualmente de ella. Finalmente también fue capturado en el kilómetro 19 de la vía de Barú, Faro y Quintana Simancas, de 24 años de edad, por abuso contra menor de 13 años. Hay que decir que a 2 de estas personas un juez de control de garantías los cobijó con medida intramural y uno de ellos está a la espera de que se resuelva su situación judicial. Estos agresores decían a estas menores de edad que no dijeran nada, de lo contrario atentarían contra su vida. La policía en estos casos ha mandado un mensaje muy puntual a los padres de familia a estar atentos de los menores de edad, y esto debido a que la mayoría de estos agresores son personas cercanas a la familia. Ampliación de esta noticia más adelante. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y más de 24 horas completa cerrada la vía que comunica al centro del país con la costa atlántica. Todo por cuenta de un bloqueo que impide el paso de los vehículos. Eduard Herrera con el reporte desde Bucaramanga. Eduard.
Hola Luisa y televidentes, pues a esta hora es complicada la movilidad por las carreteras del departamento de Santander y también del Cesar, todo por cuenta de un bloqueo que se realiza a esta hora en el municipio de San Alberto, Cesar. Esta vía es de importancia ya que los carros que vienen de la capital Bogotá, de Antioquia y también de Bucaramanga y van hacia la costa atlántica, en este momento se encuentran represados. Precisamente como para tener un contexto de lo que está sucediendo en ese sitio, saludamos al subgerente de pasajes, Orlando Martínez. Bienvenido a Noticentro 1 CMI, cuéntenos, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cuántos vehículos tienen ustedes represados en este bloqueo en el departamento del Cesar? Nosotros en este momento en el departamento del Cesar tenemos más de 10 vehículos que se encuentran en este sector donde se presenta la protesta social y el cierre de la vía. Como tú lo decías ya, es hacia la costa atlántica, los vehículos que vienen de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, hacia la costa y viceversa. Esto ha afectado a más de 300 personas, 300 usuarios por parte de nosotros, solamente nosotros, pero si vamos a mirar la cantidad de vehículos de las demás empresas, yo creo que hay más de 50 vehículos que se encuentran en estos momentos afectados en este sitio. Subgerente, bueno, esa no es la única vía que se encuentra en este momento bloqueada. En un porcentaje, ¿en cuánto se han disminuido las ventas de pasajes solo en Copetrán? No, esto ha sido una crisis total. En este momento más del 90% hemos dejado de nosotros de generar ingresos por parte de ventas, porque la verdad es una situación bastante difícil, no tenemos ventas, no tenemos despachos y esto nos está afectando demasiado a nuestra empresa y al sector transporte. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Luisa, y es que esos bloqueos se presentan desde ayer, en horas de la madrugada, y también hay otro punto que se encuentra bloqueado, que es la vía que comunica al municipio de Matanza, Santander. Y en otras noticias del departamento de Santander y de Bucaramanga, es crítica la situación de ocupación de camas UCI en la ciudad. Nada más ayer se registraron más de 1000 casos aquí en el departamento de Santander, es la cifra más alta desde el inicio de esta pandemia, y en ese momento la ocupación de camas UCI ya llegó al 97,11%, es decir que hoy el área metropolitana de Bucaramanga solo cuenta con 15 camas de unidades de cuidados intensivos. Nosotros seguiremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Eduard Herrera, Noticentro 1 CMI. Así es, Eduard, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Israel dice que lanzará 1000 ataques contra Palestina en la Franja de Gaza. Volvemos. La escalada de tensión en Israel parece que no verá un final pronto. El primer ministro israelí prometió más de 1000 nuevos ataques tras días de cruce de bombardeos. Google deberá pagar una millonaria multa en Italia por no permitir el funcionamiento de una aplicación que le hace competencia. Y los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a la menor cifra desde el inicio de la pandemia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Una noche de intensos bombardeos que dejaron 16 palestinos muertos y que obligó a las personas a refugiarse en sus casas se vivió en la Franja de Gaza y la situación parece empeorar. Pero hoy cientos de musulmanes regresaron a la mezquita de Al-Aqsa, la zona cero del conflicto, para celebrar la fiesta del fin del ayuno en un momento de tensa calma. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su ejército se defiende con la tecnología de la cúpula de hierro y ya ha atacado a cientos de objetivos de Hamas, pero que pronto habrá más de 1000. El grupo terrorista habría disparado un misil contra el segundo aeropuerto más grande de Israel después de que las autoridades israelíes redirigieran allí los vuelos. La escalada de tensión entre israelíes y palestinos ha alcanzado su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad y señalan que es la peor escalada de violencia en 7 años y que Gaza está recordando imágenes de otras guerras como las de 2008 y 2014. La principal red de oleoductos de Estados Unidos comenzó a reactivar poco a poco sus operaciones tras estar cerrada 5 días por un ciberataque. Mientras estaciones de servicio de la costa este se veían atiborradas de automovilistas que intentaban adquirir combustible. Ante una escasez creciente, una docena de estados, desde Florida hasta Virginia, declararon el estado de emergencia, lo que aumentó la sensación de pánico entre los consumidores que acudieron en masa a las estaciones de servicio con latas de combustible y otros recipientes.
Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número de estadounidenses que solicitan nuevas prestaciones por desempleo continúa descendiendo y cayó por debajo del 500.000, alcanzando así otro mínimo desde el inicio de la pandemia. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, consideradas una señal de despido, alcanzaron 473.000 la semana pasada, por debajo del total revisado de 507.000 reportado la semana anterior. La compañía tecnológica Google ha sido multada en Italia con el pago de 100 millones de euros, unos 102,8 millones de dólares, por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android y la tienda de aplicaciones Google Play, al no haber permitido a una aplicación de recarga de vehículos eléctricos desarrollar una versión de su app compatible con Android. Según el regulador italiano, Google ha favorecido su propia aplicación Google Maps y habilita servicios funcionales para la carga de vehículos eléctricos, limitando las posibilidades de otras plataformas. La compañía aérea British Airways anunció que va a aprobar un test de saliva para detectar casos sintomáticos y asintomáticos del COVID-19. Esta prueba entrega resultados en apenas 25 segundos y primero se le hará a los integrantes de la tripulación, comparando esos resultados con los obtenidos en otras pruebas más confiables. Este test es digital, opera con nanotecnología y ya cuenta con la aprobación de reguladores en Reino Unido y la Unión Europea, por lo que muy pronto empezará a ser usada en los pasajeros que están próximos a montarse al avión. UCIs en cuidados intensivos. Hay alerta por alta ocupación. En Bogotá quedan 133 camas. En Cundinamarca se perdieron más de 7.000 vacunas. Se rompió cadena de frío. Se mantienen 80 bloqueos en todo el país, dice el ministro de Defensa. Comité Nacional de Paro viaja a Cali. Avanzan diálogos para levantar bloqueos. Fuertes disturbios en Buga. Hay enfrentamientos con el SMAT. Desabastecimiento de gas en Ituango. Bloqueos no permiten ingreso de camiones. Así fueron los disturbios en Barranquilla en medio del partido Junior River Plate. Atraco a mano armada en el Poblado. Fleteros interceptan el taxi de sus víctimas. Última hora. Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el gobierno y el comité promotor del paro están a punto de iniciar la mesa de negociaciones del pliego de emergencia, según revelaron hoy los mediadores de la ONU y del Episcopado en Colombia. Desde este lugar de la información se encuentra Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo cordial. Las vías del diálogo entre el gobierno y el comité organizador del paro no están agotadas y hoy existe la posibilidad de un pronto encuentro entre las dos partes a través de un comité técnico para comenzar a negociar el pliego de peticiones que presentaron las organizaciones sindicales y sociales al gobierno. Este mensaje de optimismo lo acaban de dar aquí en la sede del Episcopado Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el director de la Pastoral Social, y Carlos Ruiz Macié, que es el enviado de Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Consideramos que es muy importante empezar a avanzar en el análisis de qué pasos se están dando con respecto a las reclamaciones de sus puntos inamovibles. Y yo creo que una cosa son las declaraciones y otra cosa son los hechos. Ayer tuvimos una protesta que realmente aglutinó muchísima gente y en la cual no hubo hechos violentos. Eso es una señal que nos permite también avanzar sobre el terreno. Lo más importante es que son las señales positivas que tenemos de las partes. Son procesos que se van construyendo poco a poco y entonces las condiciones de hoy son mejores que las de ayer y estas van, a juicio nuestro, ir mejorando y de manera tal que esperamos que pronto haya una mesa de negociación donde las partes se puedan empezar a entender sobre los temas más importantes que se han planteado hasta ahora. Información desde la sede del Episcopado Colombiano en Bogotá con Carlos Ruiz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y atención porque hace minutos se levantó la mesa de diálogo en Cali porque al sitio ingresaron manifestantes encapuchados. La gobernadora del Valle tuvo que abandonar el lugar. Sebastián, ¿cuál es la situación? Buenas tardes.
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. No solamente la gobernadora, también abandonó el sitio el ministro de la Justicia, Wilson Ruiz, y los demás representantes del gobierno nacional y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. En imágenes vamos a observar el momento de tensión que se vivió aquí en este coliseo de María Isabel Urrutia, donde hasta hace algunos minutos se intentaba iniciar con estos diálogos que permita el desbloqueo de las vías aquí en la capital del Valle del Cauca. Noticentro 1 CMI dialogó con algunos de los manifestantes que estaban en el interior del recinto y dijo que la reacción se dio porque momentos en que estaban realizando la mesa de diálogos, el punto conocido como el del sector de la Luna estaba sufriendo unos ataques, aunque no explicó qué tipo de ataques estaban sufriendo los manifestantes en este punto, en el sector de la Luna. Por el momento es la información que tenemos. Hasta el momento las autoridades no nos han explicado, también por la parte de ellos, qué fue lo que ocurrió y que lamentablemente lleva a suspender esta segunda jornada de diálogo aquí en el Coliseo de María Isabel Urrutia, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Recordemos, estaban citados algunos representantes del gobierno nacional, las autoridades regionales, organismos internacionales, también la ONU, distintas dependencias de la alcaldía de Cali y el mandatario caleño, Jorge Iván Ospina, que finalmente tuvo que abandonar el recinto junto con las demás autoridades. Momentos de tensión se vivieron aquí en este lugar. Por fortuna no pasó a mayores y estaremos muy pendientes de lo que nos puedan explicar tanto los voceros de las manifestaciones como también las autoridades. Y en otras noticias, precisamente hablando de bloqueos en el municipio de Buga, en el centro de Valle del Cauca, las autoridades, el ejército y la policía logró despejar un importante corredor vial entre el municipio de Buga y Cali para que pudieran continuar con el corredor humanitario de alimentos y de medicamentos. El ministro de la Defensa, Diego Molano, confirmó este operativo con cerca de 250 uniformados. Y precisamente hablando de corredores humanitarios en Buenaventura, están solicitando uno para poder abastecer de alimentación a la población. Los bloqueos en Buenaventura no solo tienen represadas más de 454.000 toneladas de insumos para la industria, también tiene frenado el abastecimiento de alimentos para sus habitantes. Estos alimentos son víveres y granos. Es importante mencionar que el abastecimiento de Buenaventura en alimentos es crítico. No contamos con alimentos perecederos y es indispensable que Buenaventura pueda abastecerse, porque no solo necesitamos abastecer a la población local, sino a los 14 municipios del litoral pacífico que dependen de los alimentos que lleguen a la ciudad de Buenaventura. Las pérdidas en el comercio siguen siendo cuantiosas. Empresas que por día reportan pérdidas que superan hasta los 2.000 millones de pesos. No es posible vender localmente, así como tampoco exportar. Estamos perdiendo mercados internacionales que hemos durado años en conseguir. En el caso de Carvajal tenemos cerradas las plantas de Guachené en el departamento del Cauca, plantas cerradas en Yumbo, en Ginebra y en Palmira en el Valle del Cauca, además de las plantas de Tocancipá, Cundinamarca. Los industriales piden con urgencia la apertura de corredores para el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Nosotros seguiremos muy atentos a esta situación que se presenta en la capital del Valle. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y en Bogotá se vivió otra jornada de tensión por los desmanes entre manifestantes y el ESMAD, principalmente en el Portal de las Américas y en el centro de Bogotá. En todo el territorio nacional se mantienen 80 bloqueos. Luisa Fernández, ¿cuál es el balance de las autoridades? Luisa, buenas tardes. Hay que decir que la protesta de ayer fue mayormente pacífica. Sin embargo, cuando terminaba la tarde se pudo notar que se registraron algunos actos vandálicos, sobre todo aquí en el centro de Bogotá y en el Portal Américas. Este fue el panorama casi en toda la jornada de paro nacional en la capital para el 12 de mayo. Banderas, silbatos, arengas, música y bailes, arte y deporte en todo su esplendor fueron los principales elementos. 44 eventos desplegados a lo largo y ancho de la metrópoli. Donde salieron a protestar más de 33.000 personas. La mayoría de ellos lo hicieron de forma pacífica.
A medida que se acababa la tarde, unos pocos comenzaron los actos vandálicos en la Plaza de Bolívar y sus alrededores, al igual que en el Portal Américas. La polisombra del Congreso intentó ser quemada. Además, entidades bancarias y algunos establecimientos de comida resultaron afectados. Trataron de quemar la polisombra del Congreso de la República, tiraron bombas Molotov al Portal de las Américas de Transmilenio, agredieron a funcionarios y a la policía en el Monumento de los Héroes, y en estos lugares el SMAT se vio obligado a intervenir. Así quedaron el Cajero y Banco Avevilla sobre la carrera séptima, y precisamente mientras acompañaba la jornada en el sector, un integrante de la fuerza disponible fue atacado con un químico en el rostro. Se trata del patrullero Gerson Rivera, de 25 años de edad. Inmediatamente es atendido por unas personas que están ahí cerca y llevado al centro médico, al hospital, para su valoración y poder verificar qué tipo de sustancia fue la que nos lanzaron. Una situación de verdad que nos preocupa mucho por el comportamiento de las personas que están inmersas dentro de las marchas, porque pues todo venía pacífico, tranquilo. Durante la mañana de este sábado, personal adscrito al ejército intentó limpiar los mensajes pintados por manifestantes en el Monumento de Héroes, mientras el ministro de Defensa anunció que 80 bloqueos continúan en el país. Bloqueos que afectan la distribución de alimentación, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno, bloqueos que están afectando la reactivación económica. Hacemos un llamado a los responsables de esos bloqueos que desbloqueen esas vías por el bien del país y porque es un delito lo que están cometiendo. Arrodillados, vendidos, mentirosos, son algunos de los insultos que han tenido que escuchar los periodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación durante estos 15 días. Incluso a varios los han sacado de las movilizaciones. A los que se quedan intentan sabotearles el trabajo apuntando las cámaras con estos láseres verdes. Desde CMI le pedimos a la ciudadanía confiar en el trabajo periodístico y no generalizar, porque desde nuestra profesión solo tenemos dos objetivos: escuchar los distintos puntos de vista e historias y contar la verdad. En otras noticias, aunque Bogotá cuenta con 133 camas disponibles, algunos pacientes están esperando por una cama en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la situación? En el siguiente informe les contamos. La tercera ola de la pandemia en la ciudad, según el distrito, es la más peligrosa y extensa en comparación a otros picos. A la fecha, la ocupación UCI se ubica en un 92.8% en la unidad total y 93.8% en la de COVID. Aunque el secretario de Salud anunció que en el más reciente reporte habían 133 camas disponibles, existen testimonios como el de Germán. Mi hermano es una persona joven de 40 años, con familia, y en este momento está requiriendo urgentemente una UCI. Está hospitalizado por COVID en el Hospital San Ignacio. Desde la EPS Compensar, donde está afiliado el paciente, aseguran que sigue en espera. Ante las escandalosas cifras de personas esperando una UCI en la ciudad reveladas por el Ministerio de Salud y gremios médicos, la Secretaría aclaró que el sistema de las unidades es dinámico y puede variar en cuestión de minutos. Todos los días llegan nuevas solicitudes y todos los días ubicamos pacientes. Este es un proceso dinámico. Ya empezamos también a buscar la posibilidad de que estos pacientes o algunos de ellos puedan ser atendidos en otras ciudades donde ya va bajando un poco el nivel de congestión de unidades de cuidados intensivos. La última opción ha sido una solicitud realizada insistentemente por parte del Colegio Médico de Bogotá, pidiendo también que se declare la emergencia roja hospitalaria a nivel nacional. Se requiere la liberación de camas hospitalarias y puntos de oxígeno. Por eso es fundamental que se deriven los pacientes de baja complejidad que están en el tercero y cuarto nivel hacia el primero y segundo nivel o hacia camas extrahospitalarias que nos permitan liberar estos puntos y tener mayor capacidad de respuesta. Según Salud Data, más de 40 centros hospitalarios de la ciudad están en un 100% de ocupación en sus UCI. Continuando con temas de COVID-19, Cundinamarca anunció en las últimas horas que perdió 7.020 dosis de Pfizer debido a un problema en la cadena de frío. El departamento de Cundinamarca ha aplicado más de 400.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En las últimas horas, la Secretaría de Salud de la región fue notificada del no uso de 7.020 dosis de Pfizer debido a un problema en la cadena de frío. La gerencia del COVID precisó que un funcionario del almacén ultra congeló el lote, cuya temperatura había bajado. A todas las personas del departamento que tienen en custodia vacunas contra el COVID en los diferentes niveles, municipios o IPS, para garantizar la adecuada custodia de las vacunas, la responsabilidad en el manejo de estas.
se adelantan las investigaciones pertinentes para dar con la falla humana que llevó a la pérdida de los biológicos. Anoche inmediatamente tuvimos conocimiento por parte del Ministerio, procedimos a hacer la notificación a la Oficina de Control Interno para que adelante las investigaciones respectivas y se realice la notificación a las entidades de control para que también ellos nos acompañen en todo este proceso y podamos aclarar los hechos. Cundinamarca ha recibido 455.000 dosis desde la llegada del primer lote de vacunas al país. Son las noticias que registramos hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en fuertes disturbios terminó el plantón de jóvenes que se oponían a que anoche se jugara el partido entre Junior y River Plate. Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública duraron más de 2 horas. Jorge Castro, ¿cómo fueron estos hechos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Fueron momentos de alta tensión los que se vivieron en los alrededores del estadio Romelio Martínez, mientras en el escenario deportivo se jugaba el partido de Copa Libertadores de América. Todo comenzó cuando los jóvenes que se manifestaban en contra de este evento deportivo alteraron las vallas que las separaban de la fuerza pública. Más de 500 manifestantes en desacuerdo con la celebración del juego Junior River se concentraron desde bien temprano a 2 cuadras del Romelio Martínez, expresando públicamente que no compartían la celebración del evento deportivo en medio del paro nacional. 5 horas antes del partido comenzaron a lanzar consignas contra el gobierno. Pasadas las 4:30 de la tarde, varios jóvenes derribaron una de las vallas de seguridad y lanzaron piedras contra la fuerza pública. El cordón policial retrocedió. Uno de los manifestantes, hincha de Junior, que trató de evitar el ataque a los uniformados, fue alcanzado por una piedra. Por estar aguantando a los amigos míos para que no murguearan con los policías, me pegaron un rocazo sin culpa. Yo sé que ellos, pero tampoco uno viene tampoco a vandalizar ni nada, uno viene a marchar. Luego, a 1 hora del partido, se inició una verdadera batalla campal. Los jóvenes quisieron sobrepasar las mallas de seguridad para llegar al escenario y la fuerza pública lo impidió. Llega el momento en que hay la necesidad de intervenir cuando ya se cometen actos vandálicos, ya deja de ser protesta y se trata de dañar la situación que se está presentando en ese momento. Por eso es que el día de ayer, después de que pasa una barrera física que se había puesto en este lugar desde muy temprano, que señalaba claramente que desde ese punto hacia el otro ya no se podían movilizar y al pasarla es necesaria la intervención. Mientras los jóvenes lanzaban una lluvia de piedras y papas explosivas, la fuerza pública respondía con gases lacrimógenos. Tenemos 2 de nuestros policías lesionados, uno en un ojo, leve la herida, pero sí tuvo allí un golpe con un objeto contundente, y el otro herido es con una fisura en su brazo, en el cúbito. En desarrollo de las protestas, 2 cajeros automáticos, paradas de buses, mobiliario urbano y 2 almacenes fueron vandalizados. Y en otras noticias, después de una intensa balacera, fueron capturados 4 delincuentes que asaltaban una vivienda en el norte de Barranquilla. Una patrulla de la Policía Nacional se enfrentó a tiros con los delincuentes, capturó a los 4 antisociales y uno de ellos resultó herido. Vecinos alertaron al cuadrante de la policía sobre la presencia de personas desconocidas que se encontraban armadas dentro de una vivienda. Al llegar a verificar, los cuadrantes fueron recibidos con disparos desde la parte interna de la misma, lo que ocasionó un fuerte intercambio de disparos. Las autoridades recuperaron la totalidad de lo robado. Estos presuntos delincuentes habrían hurtado entre joyas, equipos móviles, dinero en efectivo y uno de los vehículos de la víctima que habrían utilizado para tratar de escapar de la residencia, la suma de 130 millones de pesos. Los 4 delincuentes capturados tienen en conjunto 24 anotaciones judiciales. 2 de ellos tenían casa por cárcel. Finalmente le cuento, Luisa, que nuevamente hay un amplio dispositivo de seguridad aquí, cerca del estadio Romelio Martínez de Barranquilla, por anuncio de nuevo plantón contra el partido que esta noche se desarrollará aquí, en este escenario deportivo entre el América de Cali y el Atlético Mineiro de Brasil. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos a Noticentro 1 CMI. Acto de reconciliación en Medellín. Regresamos. Noticia en desarrollo en CMI. El gobierno acaba de pronunciarse por el anuncio de los mediadores de la ONU y del Episcopado sobre las condiciones para abrir las negociaciones y el pliego presentado por los promotores del paro. Desde la Casa de Nariño reporta Carlos Ruiz. Carlos, ¿qué respondió el gobierno? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno acaba de recibir con satisfacción el informe que presentaron los delegados de Naciones Unidas y del Episcopado colombiano sobre el buen ambiente que hay para que con el comité promotor del paro se sienten a negociar lo más rápido posible el pliego de peticiones. Lo acaban de decir aquí en el Palacio de Nariño el ministro de Trabajo y el alto comisionado para la paz. Hemos hablado con nuestros equipos técnicos, hemos revisado el pliego de emergencia que nos han planteado. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El gobierno nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias y buscar y darle soluciones a todos los colombianos que hoy nos están reclamando este diálogo. Reiteramos una vez más ya el diálogo urgente porque el país lo necesita. Este es un momento en que tenemos que avanzar. El gobierno nacional ha hecho expresiones claras de su voluntad de establecer una mesa de negociación. El equipo técnico económico del gobierno ha estado trabajando intensamente con el presidente de la República, liderando al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda y todos los ministerios de la cartera económica, porque estamos listos para sentarnos a negociar. Entonces, mientras el gobierno está en disposición de iniciar rápidamente estas negociaciones, el comité de paro está en la ciudad de Cali y mañana se puede reunir con los emisarios de ONU y del Episcopado para aceptar eventualmente el inicio de esas conversaciones. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchas gracias. En Medellín se convocó a un acto de reconciliación en medio de las protestas que han dejado varios hechos de violencia. Yusi Chaparro, ¿quiénes participaron en este acto? Hola, buenas tardes. Hace pocos minutos, son las 2:24, hace pocos minutos concluyó este acto de reconciliación en el que participaron defensores de derechos humanos, representantes de los manifestantes del comité organizador del paro y también de la policía y de la personería para abrazarse en este acto de reconciliación. En medio de los días de paro y protestas, hoy en Medellín los manifestantes, defensores de derechos humanos, representantes de personería y de policía dejaron a un lado la tensión y se encontraron en un acto simbólico de reconciliación encendiendo una luz. Necesitamos reconciliarnos, necesitamos juntarnos, hacer respetar esas organizaciones que son las que defienden los derechos humanos a nivel nacional, departamental y municipal. Y tenemos que dar totalmente respaldo desde los defensores, desde las mesas y comités de derechos humanos, para que estas organizaciones, que son las que les sirven a las comunidades, sigan todos los días haciendo lo que más les gusta hacer, servir y proteger los derechos humanos. La sede de Derechos Humanos de la Personería fue el punto de encuentro, pues ha sido uno de los lugares más vandalizados durante las manifestaciones en la ciudad. Es importante que los que están hoy en el paro nacional entiendan de que la personería es una institución que promueve la paz, la no violencia, la reconciliación en todo el territorio del municipio de Medellín, en sus 16 comunas y 5 corregimientos. Esta tarde se tienen programados algunos actos culturales y artísticos en medio del marco del paro nacional. Y en otra noticia del departamento de Antioquia, se presume que habría un desabastecimiento de gas en las próximas horas en el municipio de Ituango y algunas poblaciones cercanas al área de influencia de Ituango. Esto se da según reporte de las autoridades y también, como lo ha informado el gerente de EPM, debido a los continuos bloqueos por parte de campesinos y barequeros de la zona que hacen exigencias y peticiones a los representantes de este proyecto hidroeléctrico, según ellos, porque ha traído afectaciones ambientales y no han permitido el paso de algunos vehículos, incluso de algunos trabajadores, cerca de 8.000 de Hidroituango, y que estaría afectando no solamente cómo avanzan las obras allí en este proyecto, sino que también se hablaría de la escasez del gas en la zona.
Y finalmente, en otras noticias de Medellín, en video quedó grabado el impactante momento en que dos fleteros motorizados y armados abordan a los ocupantes de un taxi cuando se movilizaba por el barrio El Tesoro, en el sur de Medellín. Abren las puertas en cuestión de segundos y les quitan las pertenencias. La policía analiza estas imágenes para tratar no solamente de dar con la identidad de las víctimas, sino también de los responsables y capturarlos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Autoridades en Cartagena capturaron a 3 personas por abuso sexual contra menores de edad. Uno de los casos se cometió al interior de una tienda. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son los detenidos? Luisa, televidentes, buena tarde. Estas personas fueron capturados en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos identificado como Brian Medrano, quien habría usado la fuerza para abusar de una de las menores. En una operación denominada Escudo Protector contra la Mujer, fueron capturados por la Policía Metropolitana 3 abusadores sexuales en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos identificado como Brian Medrano, de 26 años de edad. Engañó a una menor de 14 años, la llevó hasta su vivienda, allá mediante la violencia, la ingresó a una habitación y pues accedió de ella sexualmente. Otro de los capturados responde al nombre de Juan Pablo Tobar Trujillo, de 26 años de edad, quien había abusado de una menor de 14 años al interior de una tienda. Operación Escudo Protector de la Mujer, capturando a estas personas y dejando a la disposición de la Fiscalía. Habían cometido los delitos de acceso sexual abusivo, acceso sexual con menor de 14 años y acceso sexual violento con agravante. Según las autoridades, los agresores amenazaban a sus víctimas diciéndoles que atentarían contra su vida o la de su familia si comunicaban algo. Asimismo, enviaron un mensaje a los padres de familia a estar atentos a cualquier signo de alerta por parte de los menores, ya que en la mayoría de los casos los abusos son de personas cercanas o que pertenecen al núcleo familiar. Mire, otro de los capturados responde al nombre de Farid Quintana, quien fue capturado en el kilómetro 19 de la vía Barú, contra menor también de 14 años. Han manifestado las autoridades que 2 de estos abusadores fueron cobijados por un juez con medida de aseguramiento. Uno de ellos está a la espera de la audiencia respectiva ante un juez para definir su situación judicial. Han reiterado las autoridades a la comunidad denunciar cualquiera de estos casos si conocen. Importante también estar muy atentos a los menores de edad. Por ahora es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.